se levantan cada mañana y sobre todo Él es el quien nos da la posibilidad de encontrar la verdad en su palabra. Amén. Esta mañana tenemos un tema muy especial, muy interesante, de hecho, preparado especialmente pensado para el día viernes y al final se van a dar cuenta por qué. Eh, Seguramente ustedes han encontrado ya en redes sociales, han escuchado sobre este mito de esta semana que estamos hablando de mitos y verdades proféticas. Se especula mucho en este momento sobre que el tema de la marca de la bestia puede ser la vacuna contra el coronavirus o también que esa vacuna puede ser de una vez la excusa para implantar un chip y entonces eh, de allí se desarrollan pues una cantidad de temas interesantes que vamos a tratar de abordar en esta mañana, aunque seguramente no vamos a alcanzar a abordar todos. Estas imágenes que comparto con ustedes son las imágenes que se encuentran de todas las personas que suben blogs, videos, temas, bueno, explicando cómo la marca de la bestia se puede encontrar en un chip. Sin embargo, seguramente a todos los que somos adventistas de vieja data, recordaremos que este mito no es un mito nuevo que haya aparecido ahorita en el contexto del coronavirus, sino que es un mito que existe desde hace tiempo. Yo por lo menos, en particular, tengo memoria de que la marca de la bestia, o sea, ha hablado de que esta marca puede ser un chip, el código de barras, desde que soy muy joven. Eh, en ese tiempo, en la iglesia donde yo asistía, recuerdo que hubo una persona que estaba mencionando, estamos hablando para los años 90, estaba hablando del tema del chip y como la Biblia nos dice que no podrá comprar ni vender sin el número, entonces se estaba apenas empezando a desarrollar, seguramente ustedes recordarán la tecnología de ya las tarjetas de débito no estaban empezando a funcionar con bandas, sino se estaba empezando a implementar la tecnología del chip y también empezó a desarrollarse la tecnología de pago mediante códigos, bueno, otro tipo de pagos digitales. Entonces, para ese tiempo, lo que yo escuché, no sé si ustedes lo hayan escuchado en sus iglesias o lo hayan escuchado de parte de alguien, pues que esa era la marca de la bestia y el chip, y entonces que si uno tenía este dinero de manera digital, entonces estaba recibiendo la marca de la bestia y si no lo teníamos era porque no podíamos comprar ni vender. Bueno, o sea, este tipo de mitos salieron en ese entonces. Si alguien de pronto lo llegó a escuchar, pues recordará que no estamos hablando de algo nuevo, pero hoy en día creo que todos, en nuestra gran mayoría, tenemos una tarjeta de débito que tiene un chip con el cual hacemos, por lo menos yo lo tengo allí para recibir mi salario y ya los pagos que tengo que hacer, muchos de ellos los hago a través de internet, pero bueno, ese era el mito entonces. Y ahora pues se está volviendo a repetir ya en el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Otros datos importantes acerca de este mito y de lo que se menciona, que es muy importante que nosotros conocemos, de hecho esta semana, hace pocos días, salió la noticia y ha sido una tendencia en redes sociales y en todo internet, este rapero Kanye West, que se convirtió hace poco al cristianismo, pues entonces ha afirmado que la vacuna contra el COVID-19 es la marca de la bestia y que eso va a ser un impedimento para ir al cielo y pues eso ha sido la explosión porque pues en el mundo de la farándula es una persona muy conocida en Estados Unidos, entonces por eso ha sido tan explosiva esas declaraciones de él y pues eso significa que él está de acuerdo con esta teoría que se está, de la cual se está hablando y que se ha regado por redes sociales y que muchas personas creen ciegamente en ella, y es que este señor que aparece allí en la imagen, Bill Gates, pues es el que ha tenido que ver todo con el tema de la pandemia y que es pues quien tiene un plan para producir nuevamente esa vacuna y luego hacer el control de las personas, la marca de la bestia y tiene que ver con las antenas 5G y de hecho hay personas
en Bolivia, bueno, y en muchos lugares del mundo que han protestado y bueno, y han hecho una cantidad de cosas. Todo este panorama que les estoy presentando deriva de un tema muy simple y es la incorrecta comprensión de la palabra de Dios. Y esta mañana lo que voy a hacer es tratar de presentar ese panorama a la luz de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos una cosmovisión y esa cosmovisión afecta nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de pensar y de actuar de acuerdo a las situaciones que pasan en este mundo. Entonces, si nosotros tenemos clara esa convicción que es el gran conflicto cósmico que existe entre Cristo y Satanás desde los orígenes de este mundo y saber que está en una fase de desenlace, entonces empezaremos a entender las cosas desde un punto de vista distinto a lo que el mundo está presentando y más acorde a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta que esta cosmovisión y este conflicto que se ha generado entre poderes espirituales, entre Cristo y Satanás, tiene que ver con un aspecto importante y es el asunto de la adoración. En el texto que leímos inicialmente en Apocalipsis 14:9, que está en el contexto del mensaje de los tres ángeles, dice de la siguiente manera: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Estoy leyendo solamente una parte del versículo. Entonces, resalto la palabra adoración y ahorita vamos a ver por qué resalto la palabra adoración. Y dice que quien adore a la bestia y a su imagen recibirá la marca en su frente o en su mano. Entonces, seguramente algunos amigos o personas están conectados. ¿Quién es la bestia? ¿Cuál es la marca de la bestia y por qué en la frente o en la mano? Trataremos muy rápidamente porque este es un tema muy amplio profético del cual requiere mucho estudio. En este momento no alcanzaremos a abordar. Recuerden que el objetivo principal de este estudio y de esta meditación en esta mañana es mostrar, presentar por qué estas teorías que se han venido presentando en torno a la pandemia del coronavirus son falsas y no corresponden a lo que dice la Biblia. Ese es el objetivo. Pero seguramente tendríamos que hacer otro estudio completamente para poder identificar, según Apocalipsis capítulo 13 y todas las profecías de Apocalipsis, quién es la bestia, cuál es la imagen de la bestia, por cuál es, bueno, el contexto en el que se genera todo eso. Pero cerrando ese paréntesis, retomamos lo que estamos diciendo. Como adventistas del séptimo día entendemos que hay un conflicto entre Cristo y Satanás que está desde el origen de nuestro mundo y que ese conflicto gira en torno a la adoración. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces ahora vamos a entender algunas cosas importantes de lo que la Biblia nos dice. Primero, ese verbo adorar o la palabra adoración aparece por lo menos 8 veces entre los capítulos 13 de Apocalipsis y el capítulo 14, que son los versículos principales en donde se aborda este tema de la bestia, la imagen de la bestia y el sello de Dios, así como la marca de la bestia. Entonces vamos a ver, y hemos dicho aquí ya antes que uno de los principios de interpretación bíblica es saber que cuando la Biblia nos repite muchas veces algo, es porque hay un énfasis respecto a esta situación y que es algo a lo que debemos prestar atención. Entonces vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 4, muy rápidamente, y vamos a identificar allí 2 veces se utiliza este verbo. Dice 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. 2 veces lo encontramos allí. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vamos al siguiente, capítulo 13, versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase
e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. ¿Listo? Allí encontramos nuevamente el verbo. ¿Listo? Y se nos menciona lo que hemos dicho al principio, que este es un versículo muy importante y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Estos son los versículos de los que se apropian estas personas para hacer la interpretación falsa que estamos mencionando el día de hoy. Capítulo 14, versículo 7, nuevamente el verbo adoración. En el contexto del mensaje de los tres ángeles, esto es muy importante. Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y en los versículos 9 al 11 nuevamente se repite este verbo dos veces. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, ¿cierto? Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran nuevamente a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Entonces, nosotros entendemos, porque al hacer un estudio profundo de Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 12, especialmente el último versículo del 11, vamos a ver que es toda una visión que recibe Juan, donde se describe, se resume este gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, y en medio, en el marco de ese gran conflicto, es que aparece este tema de la marca de la bestia, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para nosotros poder hacer una correcta comprensión del símbolo que se está utilizando. Entonces, repito lo que hemos hablado. Estamos en el marco del gran conflicto y estamos hablando de que ese gran conflicto tiene que ver con la adoración. Y si repasáramos en este momento otros aspectos de la Biblia, vamos a entender que esto es verdad. Simplemente voy a mencionar uno. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y fue tentado, una de las tentaciones fue llevarlo a la cima de un monte, mostrarle todas las naciones que se podían ver desde allí, todo lo que se podía contemplar, y el enemigo le dijo: todo esto será tuyo si postrado me adorares. Entonces, recordando este tipo de situaciones, entenderemos que una de las obsesiones que ha tenido el enemigo ha sido recibir adoración. Y esa fue la razón por la que el pecado se originó, porque él siempre ha considerado que debe recibir adoración. Y eso es lo que nos está describiendo Apocalipsis entre los capítulos 13 y 14. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que estos mitos, estas teorías que nos invitan a pensar de que la marca de la bestia es una vacuna contra la enfermedad que se está presentando ahora en el mundo, o que es un chip que va a ser implantado en las personas, es porque no se tienen en cuenta los principios de interpretación bíblica. No voy a profundizar en ellos, simplemente voy a recordarles cuáles son esos principios de interpretación bíblica que debemos tener en cuenta a la hora de pensar en una teoría de este tipo. El primer principio es que la Biblia es unidad inspirada y se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los símbolos que se utilizan en la Biblia pues deben tener su interpretación por la misma Biblia. O sea, que quiere decir que la persona que crea en esto debería ser capaz de utilizar la Biblia para demostrarnos cuál es el símbolo explicado bíblicamente de que la marca de la bestia sea un chip, y nos vamos a dar cuenta de que ese símbolo o ese tipo de simbología no existe. ¿Listo? Principio número 2. Para poder entender correctamente este tema, y eso debe ser algo producto de nuestro estudio personal, este tema debemos haber hecho un estudio juicioso de Daniel, Mateo capítulos 24 y 25 y segunda de Tesalonicenses, todos textos que son útiles para entender de manera clara el libro de Apocalipsis, especialmente lo que estamos hablando de este tema. ¿Listo? Principio número 3. Estas similitudes en los textos vamos a encontrar entre Daniel capítulo 7
Mateo capítulo 24 y segunda de Tesalonicenses vamos a encontrar muchas similitudes. Entre esas voy a mencionar 4, ¿cierto? Que el periodo de tiempo que ellos describen se extiende hasta la segunda venida. Allí se mencionan entidades políticas y religiosas. En estos textos también se advierte sobre apostasía y persecución y hay un desenlace cristocéntrico, o sea, Cristo Jesús siempre tiene el triunfo. Principio número 4. Como iglesia adventista entendemos que las profecías tienen un enfoque historicista y en estas profecías se aplica el principio de día por año. Principio número 5. Las entidades políticas y político-religiosas descritas en estos textos, ¿cierto? Siempre tienen relación directa y afectan de alguna manera, pues, al pueblo de Dios y eso se describe excelente en Daniel capítulo 7, lo vemos muy bien, ¿cierto? Lo vemos en las siguientes profecías de Daniel y lo encontramos en el texto central de hoy, que es Apocalipsis 3 y 14. Principio número 6, bueno, hay que entender que libros como el Apocalipsis tienen una estructura literaria en donde se utiliza, por ejemplo, mucho los grupos de 7, encontramos mucho esa señal, y otras estructuras en las que se describían los textos de parte de los profetas como los quiasmos. Últimos 2 principios de interpretación que se tienen en cuenta. Todo lo que estamos diciendo aquí es la forma correcta de llegar a la conclusión que vamos a llegar hoy. ¿Listo? Tenemos en cuenta también que los mensajes de Elena de White son importantes y son verdaderos para ampliar lo que la Biblia ya nos dice, ¿cierto? Y el principio más importante que yo diría que este es fundamental, no restando importancia a los demás, es lo que nos dice segunda de Pedro, ¿listo? Si ninguna profecía es de interpretación privada, ¿cierto? En nuestra iglesia adventista hemos entendido que siempre la verdad ha sido progresiva y que gracias al estudio de la Biblia hemos llegado a las verdades de las cuales somos conscientes el día de hoy y en las cuales creemos absolutamente. Y es todo por lo que dice la Biblia. Como decía la lección de la escuela sabática el trimestre pasado, allí en una lección en la que se hablaba del principio de Lutero, sola escritura. Pero bueno, entonces hemos visto ya 2 consideraciones importantes. Voy a ir haciendo el resumen rápidamente. Número 1, la consideración número 1, el conflicto, ese conflicto entre Cristo y Satanás que está enmarcado en un aspecto importante que es la adoración. Número 2, segundo aspecto que debemos tener en cuenta, y es que la Biblia se interpreta de la manera correcta y que yo en el momento de estudiar la Biblia debo seguir los principios de interpretación bíblica para llegar a la verdad. Ahora vamos a entrar en la síntesis o en la parte final de lo que tiene que ver con la marca de la bestia, que está en la 4ª visión de Apocalipsis, que empieza con un aspecto muy importante que voy a mencionar ahora. Al principio, cuando leímos el texto inicial, nos hicimos esta pregunta: ¿quién es la bestia? Cuando leemos Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 8, y más adelante vamos a encontrar que esta bestia que se menciona ahí, que es un término que a pesar de que suena algo despectivo, pues, o algo feo, para decirlo de alguna manera, simplemente es un símbolo para identificar un poder. Un poder, este poder puede ser político o religioso. Entonces, vamos a ver esas 11 características. Primero, se levanta el mar y nosotros sabemos que ese mar representa, pues, las naciones, lo que representa eso. Dijimos que esa simbología no vamos a profundizar en ella porque el tiempo realmente no nos daría, pero que son muchos símbolos que nosotros ya conocemos y que si de pronto por alguna razón hay alguien que no reconoce estos símbolos de una manera adecuada, pues mi invitación en esta mañana es a estudiar. Busca a alguien que te pueda explicar, o si tú puedes profundizar en estos temas, puedes hacerlo para poder entender mejor. Entonces, 11 características. Se levanta del mar. Es una mezcla de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Nosotros vamos a ver que aparece una bestia en Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 13,
El versículo 2 nos dice que la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Entonces, de una vez uno devuelve su mente a las 4 bestias de Daniel capítulo 7. En el versículo 2 también dice que el dragón, o sea, el enemigo Satanás, le da poder y autoridad. Esta bestia recibe una herida mortal que posteriormente es sanada. ¿Listo? Entonces nosotros cuando vamos, ya aquí en la imagen, ustedes saben de quién me estoy refiriendo, y vamos a ir viendo cómo cada una de estas características coincide con este poder político y religioso que es el papado. Recordemos que la herida mortal representa ese momento en el cual el papado pierde su poder en 1798. Recordemos que esta herida mortal ha sido sanada porque su poder ha sido regresado y está nuevamente en una situación de auge. ¿Listo? Es un fuerte poder religioso. También sabemos por qué. Vamos a ir haciendo todas las relaciones con este poder que estamos identificando. Es blasfemo. De hecho, en Daniel capítulo 7 nos dice que pensará en cambiar los tiempos de la ley, que hablará palabras en contra del Altísimo, lo dice también. ¿Listo? Hace guerra contra los santos y los vence, también lo estudiamos esta semana. Y reina por 42 meses, periodo profético que se explica varias veces en la Biblia desde Daniel. También en Apocalipsis, y entendemos lo que representa ese tiempo, y tiene un número misterioso que está en el versículo 18. En resumen, estas 11 características, haciendo un estudio profundo y concienzudo de ellas, nos permiten identificar a la Roma como poder político religioso, al papado como la bestia. ¿Por qué esto es importante? Porque la marca de la bestia, o sea, la marca de este poder político y religioso, debe ser contrario a lo que es el sello de Dios. Entonces, para poder ver esa contradicción o se me fue la palabra, pero bueno, para ver qué son contrarios tanto el sello de Dios como la marca de la bestia, entonces vamos a recordar rápidamente de qué se trata el sello de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Listo? Éxodo capítulo 31, versículo 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Seguramente ustedes tendrán en mente muchos otros versículos en donde se menciona que el sábado es el sello de Dios. Yo solamente tomé 2 para recordar este aspecto. El Señor ha establecido, luego de los 6 días de la creación, firmó, marcó, hizo esa bendición especial de su creación con el 7º día, para que, y como dice la Biblia, en ese día lo bendijo y lo santificó. O sea que como adventistas nosotros tenemos claro y entendemos que el sello de Dios y la característica especial que nos diferencia como pueblo de Dios es guardar el día sábado. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ser algo contrario a esta situación, ¿cierto? Tiene que ser un símbolo bíblico que sea contrario al sello de Dios, y entonces vamos a ver cuál es ese símbolo bíblico que tiene que ser contrario a el sello de Dios. ¿Cuál será la marca de la bestia? Entonces ustedes ven aquí la referencia. Esta es un catecismo donde se encuentra esta pregunta. ¿Listo? La pregunta dice, ¿tiene alguna u otra forma de probar que la Iglesia, hablando de la Iglesia Católica, tiene poder de instituir días festivos? Vuelvo a decir, esto es citado textualmente del libro de referencia que ustedes ven allí abajo. Por eso lo estoy citando. Dice, si no tuviera tal poder, no podría haber cambiado aquello en el cual todos los religiosos modernos están de acuerdo. Con ella no podría haber sustituido la observancia del sábado, el 7º de la semana, por el día domingo, el primer día de la semana. Hay un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Nosotros sabemos que ese poder religioso que se describe de Daniel capítulo 7 dice, pensaría en cambiar los tiempos y la ley.
Entonces estamos entendiendo que ese cambio que hubo del día de adoración bíblico, el día de adoración reposo, y mire que estamos hablando de dos cosas que ya hemos mencionado el día de hoy. Día de adoración. Adoración es el problema principal que tenemos acá. Entonces, ese día de observancia que bíblicamente establecido por el Señor en la creación del sábado fue sustituido simplemente por el argumento que menciona aquí la autoridad de la iglesia por el día domingo. Y según lo que hemos visto y dice acá, y nosotros conocemos el día de hoy, esto es aceptado no solamente por la iglesia católica, sino por la mayoría de iglesias protestantes. Entonces, si decimos que el sello de Dios es la adoración en el día de reposo, en el séptimo día, el día sábado, pues la marca de la bestia, lo que está imponiendo este poder político y religioso es contrario al sello de Dios, por lo tanto es el cambio de día de adoración, del séptimo día al primer día de la semana, que sería el día domingo. Cuando comparamos estos dos, tanto el sello de Dios como la marca de la bestia, entonces encontramos algunos aspectos importantes. Recuerden que esto lo estamos haciendo en el contexto bíblico, en el contexto histórico, de acuerdo a los principios de interpretación que nosotros entendemos que se deben utilizar para poder explicar lo que la profecía nos dice. Entonces, el sello de Dios se coloca como una decisión voluntaria y una decisión bajo mi libre albedrío que yo puedo tomar. De esto lo tenemos en cuenta desde que el Señor le mostró al pueblo de Israel los 10 mandamientos y ellos hicieron un pacto. Y entonces en ese pacto, bueno, ustedes están de acuerdo con estos mandatos, con estas cosas que yo les estoy presentando. Y entonces ellos dijeron, sí, estamos de acuerdo y así como tú dices, así haremos. ¿Sí? Y el día de hoy, esta decisión también sigue siendo voluntaria. A todos los que somos adventistas del séptimo día, que estamos aquí conectados, nosotros en algún momento tomamos esa decisión voluntaria y entendimos que el día sábado es el día de reposo y es el día de encontrarnos con nuestro Creador. ¿De dónde viene? En la Biblia se utilizaba el sello. Nosotros hemos visto que los sellos se utilizaban para firmar documentos y que esos documentos podían ser para demostrar pertenencia. Entonces se colocaba allí este sello y este sello significaba eso, que la persona estaba colocando su firma y estaba colocando allí su nombre prácticamente porque el sello era característico de la persona. Entonces entendemos que el sello que utilizó Dios para firmar su creación, o sea, para firmar, para mostrar su autoría sobre nosotros, es el séptimo día. Y lo que más especial me parece allí es que la creación finaliza con la creación del ser humano y de una vez, ¿cierto? El séptimo día el Señor nos enseña. Yo como maestro siempre he explicado que la primera lección de Dios para el ser humano fue el primer sábado, fue en la naturaleza. Y la primera clase de Jesús con sus alumnos, Adán y Eva. Entonces, teniendo en cuenta eso como la marca de la bestia, estamos explicando que no es una vacuna ni es un chip, porque eso no lo podemos sustentar bíblicamente, ni se acoge a los principios de interpretación bíblica, ni está en el marco de lo que estamos viendo del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Entonces, vamos a ver que la marca de la bestia será por imposición. ¿Listo? En este momento no lo es, pero nosotros sabemos que de acuerdo al estudio profético, sabemos que en algún momento la necesidad de adoración y el desarrollo de los eventos llevará a que esta marca sea establecida por imposición. Segunda característica que nos demuestra su contraposición al sello de Dios. La marca en los tiempos bíblicos, la marca en el contexto en el que Juan escribió esto y el símbolo que él utilizó en el momento que estaba, lo que él estaba pensando era la marca que se utilizaba para marcar, perdón la redundancia, a los esclavos y a los soldados romanos. A los soldados se les marcaba en la mano con las iniciales del emperador que estuviera reinando en ese momento.
y a los esclavos se les marcaba en la frente, especialmente si eran esclavos que habían huido y que habían sido recapturados. Entonces vemos que también hay una distinción entre la palabra que se utiliza para el sello de Dios y la marca de la bestia. Y pues entendemos que esta marca pues fue impuesta por el poder papal. Bueno, en este momento la tecnología, a veces estos programas en vivo nos suceden esas circunstancias, pero esperamos que se reactive nuevamente nuestro amigo Aponte a la actividad que se está realizando, recordando dos palabras claves que tenemos aquí, marca y sello. Y en este momento yo considero que es importante que la paz que nos da nuestro Dios podamos saber que podemos ser sellados para la gloria de nuestro Padre Celestial. Pastor Cuesta, es importante esas dos palabras, ¿no? Queda claro hasta aquí, pastor, porque parece que al profesor William se le cortó el fluido eléctrico porque se fue. Sí, Pero señor, queda así es. claro hasta aquí el tema. El sábado es el día de Dios, domingo es el día del enemigo y es la marca de la bestia. Así que todo aquel que acepte el día domingo como día de reposo está aceptando a su vez la marca de la bestia. Así que el Así profesor es. ha sido claro hasta donde lo presentó de este tema y creo que no hay dudas, ¿verdad? No hay dudas. Así La, es, recordando mi otra pastor, vez, el ya profesor. mi profe Ponte ya se ubica nuevamente y coordina la diapositiva y donde iba. Recordemos, querida familia, que ese Dios que tenemos nosotros, lo que desea es, murió por nosotros y desea, y somos de Él, pero necesitamos nosotros también tomar la decisión. Así que si hay algún amigo y hermano en Cristo que necesita seguir fortaleciendo la fe y tomar decisiones para vida eterna y unirse al grupo de los sellados, doble su rodilla, abra su corazón, que Dios le orientará lo que necesita hacer para la gloria de Dios. Así que, Amén. profe, vamos a permitir que él termine. Vamos a conectar allí inmediatamente con el profe. Bueno, pastor, muchas gracias. Bueno, estos son los gajes del internet y estoy aquí orando en mi mente, pidiéndole al Señor que nos permita finalizar con este tema de una buena manera. Bueno, estaba diciendo entonces que ayer tuve la oportunidad de compartirles sobre esta página de Green Sabbath Project, que es una tendencia que se está presentando a nivel mundial. Hoy vengo a dejarles otro detallito allí para que ustedes queden con la curiosidad en la mente. Creo que una de las funciones de un profesor es eh, generar esa curiosidad en las personas. Yo les he venido comentando sobre esto, no es solamente esta página, hay muchísimas más, ustedes pueden buscar mucho sobre eso, en la manera en que para estos tiempos se va a presentar ese cambio, cómo se le va a presentar al mundo, cómo se le va a sugerir al mundo ese cambio en el día de oración, del día sábado al día domingo. Esta es un ejemplo, solamente lo estoy utilizando como un ejemplo para mostrar cómo se nos va a presentar esto de una manera bonita, de una manera linda, de una manera que uno dice, ve, si yo no entendiera lo que la Biblia me dice, si yo no comprendo lo que la Biblia me muestra, pues haría esto. Aquí, si ustedes entran a la parte de la misión, dice de la siguiente manera, bienvenidos ¿sí? A nuestro proyecto del Sábado Verde. Nuestra misión es difundir el mensaje de descanso radical como una forma de ayudar al medio ambiente, tranquilizarnos pues o relajarnos nosotros mismos, sanarnos nosotros mismos y el mundo. Nuestra sugerencia es que tomes un día de descanso semanal y dice entre paréntesis, no tiene que ser el día sábado tradicional. No maneje, no compre, no construya, no trabaje. Puede en lugar, a cambio, puede tomar una caminata, comer con sus amigos, jugar, leer con sus hijos,
puede cantar, puede meditar. Si nosotros hacemos esto un día a la semana, nosotros podemos detener, ¿sí? Detener, bueno, y explica sobre esa cantidad de problemas ambientales que se presentan. Y creo que esta es la forma, así como estamos leyendo aquí, que se va a presentar esta situación al mundo. Cerramos, entonces ahí les queda la duda de hablar un poquito más de esto, buscar, profundizar. El mensaje de esta semana ha sido estudiar lo que la palabra de Dios nos dice. Cierro entonces en esta mañana que esta visión que acabamos de repasar así rápidamente por encima, por algunas características importantes, empieza con una imagen impactante que debe ser impactante para nosotros hoy. Apocalipsis 11:19, que es como empieza la visión, luego se describe el conflicto cósmico, luego se entra al sello, luego se entra a la marca. Tiene una introducción y tiene un cierre bien interesantes que dejé para el final. Esa introducción dice así en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Y recordamos que en esa arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Y entonces esto nos demuestra el énfasis que hace en este estudio sobre los 10 mandamientos. Más adelante encontramos que en el mensaje de los 3 ángeles dice, adorad a aquel que hizo, y hace referencia específica a la creación de Dios y a lo que nosotros estamos hablando hoy sobre el día sábado. En Apocalipsis 15 al 20 encontramos, ¿cierto?, que los 144,000 alzan la victoria sobre la marca, y ahí va a estar el llamado de esta mañana, ¿cierto? Nos dice también que los que tienen la marca de la bestia, los que decidan adorar este día que no es bíblico, pues van a ser afectados por las plagas, también parte del llamado. Castigo, la bestia y el falso profeta, bueno, y todos estos símbolos proféticos van a recibir un castigo por engañar a los que recibieron la marca, y en el milenio estarán aquellos que no recibieron la marca. Y aquí está el llamado para nosotros en esta mañana. Esta parte de lo que tiene que ver con la bestia, con la marca de la bestia, con todo esto finaliza con una imagen que me parece hermosa, y es la imagen con la que yo quiero dejarlos esta mañana, y el pastor se me está adelantando a la conclusión del tema de hoy. Y la imagen con que finaliza eso es los 144,000 y el cántico que ellos hacen. Leeré solamente Apocalipsis 14, versículo 1, que dice así. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Querido hermano, querido amigo, todas las personas que nos están acompañando esta mañana y que nos acompañaron durante esta semana, quiero hacerte este llamado hoy, día viernes, como lo dijo el pastor, iniciando, día de la preparación. Yo quiero invitarte a que este tema no es suficiente para entender la magnitud de lo que estamos hablando, pero sí por lo menos para decir que lo que el enemigo pretende hacernos mirar con el tema de la vacuna, con el tema del chip, con el tema de estos mitos, simplemente es desviar nuestra mirada del tema central, que es la adoración en el día de reposo verdadero. Y esa invitación que yo te quiero hacer hoy en este día de la preparación es de hacer de mañana, hoy a partir de las 6, que empieza nuestro día de reposo, un día especial, un día distinto. Quiero proponerte que hoy hagas vas a planear para mañana hacer un almuerzo especial, un día especial en familia, un día que sea una delicia, como lo describe la palabra de Dios. Quiero proponerte eso. Si tú eres un amigo, alguien que apenas está conociendo el mensaje de la Iglesia Adventista, que alguien te compartió esta transmisión, el llamado que yo quiero hacerte es: busca lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice el profesor William, no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra de Dios. Y el día verdadero de adoración, el día que debemos guardar, el día que debemos separar para Dios,
que nos identifica como ese grupo de 144,000 es el día sábado. Y yo te quiero invitar a que con oración, si tú tienes algún problema, si tú tienes alguna dificultad con guardar el día sábado, lo encomiendes a Dios. Ahorita vamos a hacer una oración y decidamos que decido en esta mañana, tomo voluntariamente la decisión de colocar en mi frente, así como lo dice Apocalipsis 14:1, el nombre de mi Padre, el nombre aquí en mi frente, escrito en la frente, el nombre de su Padre escrito en la frente, reconociendo que soy creación de Dios y que por eso le adoro en el séptimo día. Es mi llamado. Quiero, pastores, si ustedes me lo permiten, cerrar esta semana, cerrar este tema con esa oración para cada uno de nuestros hermanos conectados, para cada uno de nuestros amigos conectados en esta mañana, invitándoles a que nos encontremos, si es posible, nos encontremos allí. Si no estamos en 244,000, entonces en la multitud de los redimidos que vamos a estar alabando al Cordero, vamos a estar allí alabando porque decidimos con nuestro corazón guardar el día sábado. ¿Me lo permiten, pastores? No, mucho gusto. Mucho gusto. Ok, vamos a orar entonces y vamos a cerrar con el tema de esta mañana y de esta semana para todos. Oremos. Padre Santo, coloco en tus manos la vida de cada persona que está oyendo o que de pronto más adelante escuchará este tema. Quisiera, Señor, que el tiempo fuera distinto y que pudiésemos abordar este tema con mucha más profundidad, pero también estoy seguro de que esa curiosidad y que esa necesidad de estudio se despertará en el corazón de muchas personas que nos han escuchado. Permítenos, Señor, entender que lo que el enemigo quiere hacernos ver es falso y desviar nuestra atención de las cosas de las cuales debemos centrarnos en este momento actual de la historia, Señor. Es vital para nosotros hoy, para los jóvenes, para los hermanos, para las personas que nos están escuchando, entender que podemos tomar esa decisión voluntaria, Señor, de aceptarte y alabarte como nuestro Creador y tener esa característica distintiva en nuestras vidas, que es el séptimo día, el día sábado, Señor, el guardar este día y tener comunión contigo, lo que nos transformará y nos hará parte de tu pueblo y de ese grupo de redimidos, Señor. Si hay alguien que hoy tiene dificultades, que tiene problemas, que tiene situaciones con este día, que no puede guardarlo de una manera adecuada, bendícelo y ayúdale, Señor, para que tome la decisión. Si somos adventistas y ya, Señor, tenemos la convicción de guardar este día, entonces ayúdanos a adorarte de la manera correcta como debe ser y a prepararnos hoy viernes de una manera especial para hacer de este día sábado un día de reposo de verdad y para hacer de él algo delicioso y agradable, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia, Señor. Ayúdanos a soportar las pruebas que vendrán y a estar firmes para ser parte de este grupo especial que hará ese cántico, Señor, donde alabaremos tu nombre por tu amor y por tu misericordia. Lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces la decisión de hoy para todos los que vieron